Good afternoon, everybody. This afternoon, we are going to review the RCEP agreement, specifically the e-commerce rules and the background of this agreement and implications. We have a pleasure to have a speaker as Mr. Hideyusu Tamura. He's a Senior Director for International Trade Policy, Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan. Good afternoon and good morning, Mr. Tamura. We can start as soon as you want. Okay, thank you very much. This is Tamura from Japan METI. Just call me Tamura. And I work for the Trade Policy Department, Japanese government of Ministry of Trade and Industry. And I'm also serving as a lead for the e-commerce chapter in the CPTPP, to which Peru is also a party. And also I'm working for the recently launched Indo-Pacific Economic Framework, digital trade pillar lead for Japan. And so today's presentation, I was asked by your side to make some explanation on the background and the contents of the RCEP e-commerce rules. So I try my best to make it, as compact and understandable to your side. And going to the next slide. Yes. Okay, it's fine. And yeah, so these are the major sections or provisions of the e-commerce rules, which Japan has in our respective bilateral or plurilateral EPAs or Japan-US digital trade agreement, like consumer protection, personal information protection. And the third one is closely related with moratorium in the WTO e-commerce, like prohibition or refrain from imposing custom duties on the electronic cross-border transmissions. From fourth one, there are so many new rural areas and the cross-border transfer of information and non-discrimination on digital product, prohibition, recommended data localization, disclosure of source code. And recently, we are trying to incorporate prohibition requirement on the disclosure of the information related to cryptography. Those are the elements we are trying to incorporate in our digital trade chapters or provisions. And last but not least, of course, the cooperation dialogue kind of elements is also very important. Next slide shows our brief history of our e-commerce chapters. Actually, this e-commerce or digital trade rules are quite new to Japan. And first time we incorporated this kind of e-commerce standalone or separate chapter in our bilateral EPA was the cases in Japan, Switzerland, and Japan, Australia. But in these bilateral economic partnership agreements, the contents of the e-commerce chapter was not on binding rules, but more on the cooperation-oriented type. But our negotiation position on e-commerce chapter changed in early 2010s because we joined so-called Trans-Pacific Partnership, TPP. And in that agreement, mainly United States and Canada was a promoter of the more binding kind of digital rules.
which are represented by cross-border data flow and the prohibition of the location of computing facilities, so-called data localization. And in addition to those kind of provisions, Japan promoted the idea of prohibition on the disclosure of source code. It is because several Japanese companies faced that kind of challenges in their operation in several countries in the TPP participating countries. So we promoted that kind of idea. And in later stage, in the Japan-US Digital Trade Agreement, which was negotiated and ratified after United States withdrawal from the original TPP, algorithm disclosure, prohibition on the disclosure of the algorithm was also incorporated in our basic style. And in the Japan-UK EPA, which was entered into force, algorithm kind of provisions are also incorporated. Those are the very brief history of Japan's agreements on digital trade rules. And mainly, can you go to the next slide? Yeah, so these are some kind of very short comparison table of the elements of Japan bilateral or plurilateral FTAs. So in our cases, we called CPTPP as a golden standard. But after that, we incorporated algorithm kind of things in Japan-US and Japan-UK. And those ideas, especially cross-border information transfer or cross-border free-flow data and location computing facilities, I meant the prohibition of the data localization and the prohibition on the disclosure of source code. Those three elements we tried to incorporate them into OWCEP. But partially successful, but partially not successful, especially for the source code. We just stipulated that source code should be subject to discussions and dialogue in e-commerce, which will be established soon. So this is a brief snapshot of our digital trade rules. And go to the next slide. The reason why Japanese Japanese government pushed for those kind of data-related provisions in our respective EPAs were because Japanese companies, manufacturing sectors, trading companies, and some service sectors have a kind of huge cross-border operations. And some may misunderstand that Japan also wants to promote its own platform service suppliers, like those kind of GAFAM in the US or BATJ in China. But unfortunately, Japan doesn't have such kind of huge digital platform kind of company. But rather, our main interest or focus is on how those multinational companies can easily and in a smooth manner exchange data among their locations or their operation sites. So some cases are like
Japanese companies which are engaged in the engineering wants to use the data which were acquired in several Asia countries like Indonesia, Philippines, and then use them in the operation in India. So in that case, if Indonesia or Philippines take a very stringent measure to prohibit their the movement or cross-border transfer of the relevant data, it would be a very huge business obstacles to those kind of operators. So Japanese companies are the big promoter of this kind of cross-border data flow. And so this is question goes to Manuel. So participants for today's session have already kind of sufficient knowledge on those kind of data rules, or not so much? Yes, we have more or less the idea because we are at the end of the course and we are discussing these topics in Okay. several sessions. Okay, I see. So maybe I can quickly go through the several slides. And next one is on the cross-border transfer of information. And as I said, this is the most important rule for us for making some kind of cross-border data flow and data exchange in a more facilitated manner. And the next one is also related to that. Can you go to the next slide? Yeah, it's also the vice versa. This is on the prohibition localization requirement. And this is also very important because it is very much, associated with cross-border data flow. And the next one goes to source code and algorithm. And this is a bit different type of rule compared with cross-border data flow prohibition of the localization. Prohibition of the localization requirement. But this kind of source code or algorithm includes some business secrets or intellectual property rights, which companies have. And from the viewpoint of keeping their business confidential information, and this kind of rule is quite important. So from next slide, I go into the details of the RCEP, including the historical background, negotiation background. Yeah, and so this is the provisions contained in the RCEP agreement. And there are so many things stipulated in the framework in this agreement. But as you can easily see, it is missing source code or algorithm because some countries participating in the RCEP negotiation said it is a kind of matter of quite sensitive. So we had to give up. And also coming back to the slide number, can you come back to slide number 4? Revisit the slide number 4. Yeah, as you can see, even we stipulated the cross-border transfer of information by electronic means, I mean the cross-border data flow and the prohibition the location computing facilities. The scope of the exception can be determined subjectively.
it means that each party can have the legitimate public policy objective exception, which it considers necessary. So this is a subjective kind of LPPO exception, legitimate public policy objective exception. And so some say that this rule or RCEP digital trade rule is a bit low level compared to CPTPP. Yeah, and I have to admit that as a person who are engaged in the both agreements, but it is because RCEP had more member countries, which that have sensitivities on this kind of digital trade rules. That's the background. So can you come back to slide number 9? No, 10. Sorry. Yes, so as I said, most of the RCEP participating countries were not familiar with e-commerce discipline, especially those ones. It is typically demonstrated in the fact that in the ASEAN +1 style FTA, I mean, ASEAN countries, which consist of the 10 countries, have a kind of ASEAN +1 style FTA, like ASEAN Japan, ASEAN China, ASEAN South Korea, ASEAN Australia, New Zealand, and ASEAN India. In those, each of those FTAs or economic partnership agreements, there was no, only ASEAN, Australia, New Zealand had the e-commerce chapter. But that e-commerce chapter was only on cooperation side. So there was not so many members which were familiar with those kind of binding principles in e-commerce. It is also because it was started in 2012, 10 years ago. And at that time, also the TPP was in a very initial negotiation phase. So even several also participating countries, including Australia, New Zealand, Malaysia, Vietnam, Singapore, Brunei, and Japan, those countries are also the participating countries to TPP. They were not, so these countries are both participants of both TPP negotiations and RCEP negotiations. They were not familiar with US proposal on the cross-border data flow or other provisions. And also Japan was not, at the time, it was not in a position to propose new rules, including the prohibition of source code, prohibition of source code disclosure. So it's quite natural that no countries were so much familiar with those kind of rules. And as a result, when RCEP negotiation was initiated in December 2012 in Phnom Penh by the 16 leaders, these leaders issued guiding principles and objectives for the negotiation of the RCEP. And in the very initial phase, RCEP's negotiation coverage or scope were a bit narrower. And at that time, it covered only trading goods, services, investment, economic and technical cooperation, intellectual property, competition, and dispute settlement. And what was quite interesting was electronic commerce was only in the economic and technical cooperation. So to the outset of the commencement of the negotiation,
RCEP countries did not regard e-commerce in this agreement to be the kind of binding one, but rather kind of just a cooperation kind of provisions they envisaged. It was the actual situation in the beginning. But after that, the situation had changed. And it is because TPP negotiations made some progress. And the e-commerce rules discussion, including the cross-border data flow and the data localization requirement prohibition, and the prohibition on the source code disclosure, those kind of issues were intensively discussed and negotiated. So several countries, including Japan, Australia, Singapore, became a big promoter of those kind of e-commerce rules. So as a result, these three countries are now jointly organizing the WTO e-commerce joint statement initiatives. And also in the context of RCEP, these three countries try to promote the e-commerce rules to a more binding one. But other countries, especially those did not participate in the TPP negotiations, were not so positive or supportive to our ideas. So these three countries, especially Japan, made huge efforts to get the wider support for those kind of binding rules. And one proof of that is in the next slide. It was 5 years ago. And at that time, Japan's Minister for Economic Trade and Industry, who was Mr. Seko at that time, invited his counterparts from the 10 ASEAN member countries to as a kind of sort of roadshow to Japan. And he invited those ministers to several towns in Japan to show them the excellent Japanese companies and technologies. And after that, they had a kind of ASEAN-Japan ministerial level informal consultation. And the joint statement out of that ASEAN-Japan Special Economic Ministers session is on the above side of this slide. And in that joint statement, Japan successfully tried to incorporate, like to emphasize the importance of trade facilitating rules, which include custom procedures, e-commerce, and intellectual property. So at the time, we thought Japan was successful in getting ASEAN member states on board for more kind of binding rules, like cross-border data flow and prohibition the localization requirement. So those kind of rules, we thought ASEAN member states, in principle, go along with Japan. And RCEP is an ASEAN-driven FTA. So once we get the wider support from the ASEAN member states, we thought it could be a bit easier to persuade other countries. But the result was in the RCEP ministers' joint media statement, which was issued 5 months later in Philippines. That's the lower part of this slide. In that statement, the ministers underscored the successful RCEP negotiation would require
arriving at the landing zone that is mutually agreeable to and doable by all RCEP participating countries. Yes, and any final agreement is consistent with the guiding principles and objectives. Even the ministers emphasize the need to strengthening the trade facilitating rules. So if we could come back to previous slide, slide number 10. The guiding principles clearly say that e-commerce is just a kind of economic and technical cooperation matter and not a kind of binding rule. So even the ASEAN ministers basically agreed upon the necessity of including the e-commerce rules or more binding e-commerce rules in this agreement. It shows, if you can you go to 11? Yeah, so this shows several strong opposition were made from other countries. And if you look at other countries, maybe you don't think that Australia, South Korea, or New Zealand was a strong opponent to this kind of rules. So you can clearly figure out two strong opponents like China and India. And all of those kind of negotiations were made by consensus. So we had difficulties in these two countries. And it is because China and India are quite large country. And of course, political system in these two countries are quite different with each other. The biggest democracy countries, India, and maybe you know how the Chinese political system is established, but some commonality exists. Those two countries consist of quite various stakeholders and quite various kind of indigenous people. So once, so these two countries were not so positive in agreeing with those kind of provisions. And also several ASEAN member states were not the strong supporter for the source code because simply because those kind of rules were quite new to them. So as a result, we had to drop source code in the final phase of the negotiation, and also had to incorporate some, exceptions or transition period. Like you can see in the page number 12. Yeah, so in this provision, Article 2014 is also provision on the locating of computing facilities, and it basically prohibits a party from taking any measure to to require businesses to locate the computing facilities in that party's territory as a condition for conducting business operations. But if you can see in the footnote 11, Cambodia, Laos, and Myanmar have 5 years, 5 plus 3 years. So basically they have 80 years of transition period. And also Vietnam, even it is a party to TPP as well, it has 5 years transition period. And also it has a kind of wider
kind of legitimate public policy objective exception and security concerns exception, as you can see in the paragraph 3A and B. And so it is a matter of compromise between, incorporating those kind of relevant provisions in the agreement and come to terms with their strong request to provide some kind of transition period or public policy spaces to address their sensitivities. So we had to take those kind of balances in the agreement. That's a matter of negotiation history and our provisions in the RCEP agreement. And in the page number 13 is also the provision in the cross-border data flow. And since the components, including the some exception or transition period, is the same in the Article 2014, so I will skip it. And my final slide goes to kind of presentation. The explanation. Okay, you can go to 14. Yeah, and even it is partially insufficient. We are trying to use those kind of provisions as a kind of counter to data protectionism. In our recent public comments to some measures or regulations introduced in China and Vietnam, we are telling that their cybersecurity law or relevant domestic implementing regulations would have some inconsistency with our provision. And in the case of Vietnam, also the inconsistency with CPTPP provisions. So why not to amend your domestic regulations? That kind of argument we are making. And we are trying to bring those kind of argument into the RCEP Joint Committee and subcommittees under that Joint Committee. And at the below side, you can see Committee on Business Environment and rule sectors are discussed. Implementation status of the rule sectors are discussed in that Committee on Business Environment. So we will discuss implementation status of those kind of matters in light of the RCEP agreement and request for further amendment or improvement to them. And also the general review of the agreement will be conducted 5 years after the entry into force. So in conducting a review, implementation issues, as I said, and some missing parts, including the source code, should be addressed. And Japan will be the big promoter for those kind of further enhanced and strengthened rule towards the future. And in doing so, of course, the discussion in relation to CPTPP is also very important. And now, one of the largest economy is now also approaching to CPTPP. So we have to tell them that, hey, you are not fully complying with our RCEP obligations. So how you can comply with CPTPP obligations, which could be a bit more tighter than the RCEP agreement. And that's our sense. So I will stop here. And if you have any questions or issues to raise, please let me know. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Tamura. ¿Hay alguna pregunta para el señor Tamura, por favor? Do you have any question? Just, I have one question, Mr. Tamura. Mm-hmm. Is how do you think that you are going to push
through the RCP rules that are soft than the CTPPP, and how, I mean, how are you are going to increase the obligations through different agreements? It's only with diplomacy, with meetings inside the joint committees, or what do you think is going to be the harmonization between both agreements? Harmonization between those agreements, you mean? Yes. How do you think that the RCEP is Mhm. going to be more mandatory than it's right now? Okay, thank you very much. So yeah, it's a very good question. And as I mentioned, one thing we are thinking about is in my sense, AOSEP is first floor or first class, and CPTPP rules are in the kind of upper class, and so there should be some examination for any country which wants to join CPTPP. So first, you have to prove that you are fully in compliance with AOSEP agreement, and even it is a bit the bindingness of the AOSEP is a bit softer than CPTPP. It says that basic principle is that you cannot require any business entities or operations to set up their computing facilities in your country's own jurisdiction. So, but you are now doing that. So how can you amend those kind of domestic regulations in a more consistent manner with AOSEP agreement obligations? And in case even you cannot do those kind of amendment, you would face with difficulty in joining TPP. That kind of argument we can make to any aspirants. And also, we are thinking about doing kind of business survey or pressure. And I think Japanese companies or Australian companies are the only promoter for those kind of more enhanced or strengthened rules. Like there are so many startups or new businesses in the region. And like in the case in Indonesia, there are so many new startups which are engaged in the e-commerce or more digital related businesses. So these companies would also share the same interest or concerns over the further enhanced or facilitated cross-border data flow. So by gathering up those kind of business voices, we try to show the real benefit of facilitating the data flow in the cross-border data flow to businesses. So those kind of issues we are now thinking. Of course, it's not an easy way because our experience tells, in the negotiation history tells, many countries have sensitivity from the political reasons, but we have to try our best. That's my initial thinking. Thank you. Okay, thank you so much. ¿Alguna pregunta más? Okay, Mr. Tamura. Really, I appreciate your effort, and you are in the early in the morning, and your presentation was clear, and thank you so much. And we are very grateful to you.
Okay, thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Bye bye. Bye. Paso a presentarles a la próxima expositora, que es la doctora Karina Tejada. Karina Tejada trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Turismo del Perú. Esta es la encargada líder de negociaciones en servicios e-commerce en los acuerdos comerciales de Perú con Australia, China, India, Argentina, el Reino Unido y la incorporación al CPTPP. Trabajó en temas de la economía digital en la Alianza del Pacífico. Participa en el APEC, en el grupo de economía digital y en el desarrollo de la agenda digital en la comunidad andina. También tiene a su cargo la revisión de toda la legislación peruana en servicios e e-commerce y tiene a su cargo la responsabilidad de coordinar con entidades del sector público y peruano de diferentes sectores como es telecomunicaciones, transporte, medio ambiente, servicios profesionales, servicios financieros, inmigración, entre otros. Entonces, Karina hoy nos va a presentar todo el tema de la Alianza del Pacífico. Y Karina, ya te dejo a mando del curso, por favor. Estás en mute. Muchísimas gracias, le decía. Entonces, bueno, como ya habíamos visto hace unos días, todo CPTPP, que la verdad es que es un monstruo y tiene los artículos más importantes. Probablemente al haber visto CPTPP ya lo han visto casi todo de lo que hay ahorita en vigencia en materia de comercio electrónico. Lo más ambicioso, ¿no? Entonces, ahora para hablarles de Alianza del Pacífico, he tratado de preparar la presentación comentándoles no solamente lo que contiene el acuerdo en materia de comercio electrónico o aspectos digitales, sino también contándoles más o menos cuáles son esas diferencias con el CPTPP, resaltando cuál es el funcionamiento que tiene la alianza en este momento en estas materias, contándoles también los grupos de trabajo que hay, porque como saben, la alianza es un acuerdo que le llaman vivo. Y bueno, tratando de explicarles en detalle, pues, en sí lo que es la alianza, pero creo que en el transcurso de la clase, si es que hay alguna pregunta, inclusive que haya quedado en lo relacionado al CPTPP, puede darse también la pregunta acá, sin problema, porque vamos a tratar de hacer esa comparación. Entonces, y creo que eso va a ayudar, el que ustedes pregunten va a ayudar mucho a profundizar el tema, y a mí me va a ayudar a poder tocar aspectos que ustedes quizás tengan más interés de conocer y que yo no esté profundizando en principio, ¿no? Bueno, empiezo con la presentación. Les contaba o les iba a contar que uno de los principales instrumentos jurídicos con que cuenta la Alianza del Pacífico es el protocolo adicional del Acuerdo Marco, que ha estado vigente desde mayo del 2016, el cual representa el acuerdo comercial de la Alianza del Pacífico. Está compuesto por 19 capítulos de diversas temáticas, donde el capítulo 13 es el que está relacionado específicamente a comercio electrónico. Sin embargo, bueno, hay muchos otros y hay también otros instrumentos jurídicos que pueden ser un poco confusos, porque tenemos el acuerdo marco, un primer protocolo adicional y otro más, ¿no? Entonces, se negoció inclusive el capítulo de comercio electrónico inicialmente uno de los protocolos, y después se volvió a negociar y se actualizó y se modernizó según lo que en principio o básicamente había resultado por CPTPP también, ¿no? Excluyendo algunos artículos que vamos a ver.
Es importante precisar que a fin de profundizar los compromisos, entre ellos los del capítulo de comercio electrónico, se suscribió el primer protocolo modificatorio, que es el que les comentaba, del protocolo adicional, en el cual se incluyen disposiciones de interés comercial para el Perú, como la de transferencia transfronteriza de información por medios electrónicos, no discriminación de productos digitales y protección de consumidores, entre otros. Los artículos más fuertes en materia comercial y de interés de nuestro sector privado se incluyen en el momento en que se renegocia este capítulo, ¿no? Asimismo, en el capítulo de comercio de servicios encontramos disposiciones que tienen incidencia en comercio electrónico, donde resalta obviamente el que yo les había mencionado antes, que es el de presencia local, que implica que no podemos exigir pues que inviertan en el país o que estén presentes físicamente en el país para proveer un servicio. Como les había mencionado antes, esto tiene una importancia muy grande para el comercio electrónico, puesto que estamos hablando de un compromiso que permite y fomenta el comercio por modo 1, lo que llamamos modo 1, que es el comercio transfronterizo, ¿no? Que es el que se hace esencialmente por Internet. Por otro lado, dentro de la estructura de la Alianza del Pacífico existen dos grupos de trabajo, que también les quería comentar eso, que abordan los temas digitales. Uno es el grupo de Agenda Digital y el otro es el Subcomité de Economía Digital. Ambos trabajan en aspectos digitales. El grupo de Agenda Digital tiene un foco en lo relacionado a trabajos que apoyen el tener un gobierno más digital y seguro, y el desarrollo de habilidades digitales en la sociedad. Mientras que el Subcomité de Economía Digital está encargado de implementar lo señalado o lo acordado en el capítulo 13, que es el de comercio electrónico que les mencionaba antes, y también en el capítulo 14 de telecomunicaciones del protocolo adicional. Entonces, el Subcomité de Economía Digital se enfoca, por lo tanto, más en aspectos netamente comerciales o con incidencia comercial. Por eso, dentro de las actividades del Subcomité de Economía Digital, se tiene el apoyar el desarrollo e implementación de un mercado digital regional, el cual va a ser un espacio, o se espera que sea un espacio económico facilitador de comercio de bienes y servicios por medios electrónicos. Y para lo cual se ha diseñado una hoja de ruta con 3 pilares que los vamos a ver también, o los vamos a mencionar brevemente más adelante. Y bueno, eso creo que es lo básico para ubicarse en la Alianza del Pacífico. Por otro lado, también quería mencionarles lo que les había iniciado mencionando antes, la estructura jurídica, digamos. Tenemos el acuerdo marco, suscrito en junio del 2012 y que entró en vigencia en el 2015. Luego tenemos el protocolo adicional al acuerdo marco, suscrito en febrero del 2014 y vigente desde el 2016. Allí se incluyó el capítulo de comercio electrónico. Y tenemos el segundo protocolo modificatorio, donde se incorporó a las funciones de la Comisión de Libre Comercio de Protocolo Adicional la posibilidad de aprobar los anexos de implementación mediante los cuales se armonizaría diversa normativa entre los países de la Alianza. Me parece que allí lo más importante es que ya la Comisión podía tomar decisiones para tratar de armonizar normativa, lo cual todavía no ha sucedido en materia digital. También les quería mencionar que en la cumbre de Cali del 2017 se iniciaron negociaciones comerciales con Australia, Canadá, Singapur y Nueva Zelanda para que se incorporen como estados asociados a la Alianza del Pacífico. Se avanzó muchísimo con Singapur, de hecho se culminó la negociación, todavía no ha entrado en vigencia ese acuerdo, sin embargo ya se culminó esa negociación.
Y allí tenemos un capítulo de comercio electrónico que también les voy a mencionar un poco en su contenido. Es importante mencionar que el acuerdo que se ha negociado con los estados asociados aplica de manera bilateral, no de manera en bloque. Es decir, no es la alianza con esos países, sino jurídicamente aplica de manera bilateral, ¿no? Entre Perú y Singapur, entre Colombia y Singapur, etcétera, ¿no? Tampoco eso nuevo que se ha acordado influye entre lo que ya está acordado entre Colombia y Perú, Chile, Perú, o México, Colombia, ¿no? Entonces, esos son puntos que hay que tener en cuenta y son importantes cuando analizamos el contenido del capítulo de comercio electrónico y se los voy a mencionar después porque ustedes también lo van a notar. También se han iniciado o está por iniciarse un proceso de negociación con la República de Corea y por iniciarse un proceso de adhesión de Ecuador. En el caso de Ecuador, sí sería un proceso de adhesión completa, es decir, que Ecuador sí va a asumir los compromisos que están acordados en el marco del capítulo de comercio electrónico de la Alianza del Pacífico. Tenemos además 61 estados observadores. Los CEAs que les ponía ahí son los candidatos a estados asociados. El Consejo Empresarial también lo quería mencionar porque es una institución, digamos, importante en la organización de la alianza. Ellos están completamente activos y participan muy organizadamente de las actividades de la alianza. Y en materia de asuntos digitales, inclusive ellos han comenzado a organizarse detalladamente por grupos de trabajo en distintos aspectos y temas para funcionar, digamos, de manera más metódica también con los trabajos que se llevan a cabo en el marco de la alianza y sobre todo en el marco de la hoja de ruta para el mercado digital regional. Finalmente, también les quería mencionar que tenemos 31 equipos de trabajo técnico, que vamos a ver en un momento cuáles son. No todos, sino bueno, quería resaltarles la existencia de los que tienen que ver con aspectos digitales. Si vamos inicialmente al contenido a los contenidos o al contenido de los artículos de los compromisos en materia de comercio electrónico de la alianza, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, la alianza en materia de comercio electrónico tiene artículos muy similares a lo que ya está en CPTPP, que lo pueden ver en el lado derecho. Sin embargo, no tiene un compromiso de transparencia, no tiene un compromiso en materia de acceso y uso, que también lo habíamos visto el día que revisamos CPTPP. Tampoco tiene un compromiso sobre el marco nacional de las transacciones electrónicas y tampoco tiene un compromiso de código fuente, que quizás es lo más importante. El marco de las transacciones electrónicas y el código fuente probablemente es lo que más sorprende que no se haya incluido en la alianza. Y les resaltaba cómo funciona el acuerdo con los estados asociados, porque tenemos que tener en cuenta aquí que ahorita, comparando entre Alianza del Pacífico y CPTPP, ya tenemos estos compromisos prácticamente entre Chile, México y Perú. Sin embargo, el que está quedando fuera es Colombia. Entonces, entre Chile, México y Perú, con Colombia, no tenemos el compromiso de código fuente, ¿no? Si Perú quiere presentar alguna queja o hubiera alguna afectación al código fuente de proveedores de servicios peruanos, mexicanos o chilenos en Colombia,
no sería posible invocar el acuerdo de la Alianza del Pacífico, y entre nosotros, los tres que estamos en el CPTPP, sí podría invocarse el CPTPP, probablemente sería la preferencia porque es un poco más ambicioso y duro en materia de inversión. Y por otro lado, vamos a encontrar más adelante que tenemos el comparativo con lo que sucede en el acuerdo con Singapur, porque en el acuerdo con Singapur, allí sí tenemos que Colombia, en el marco de la negociación que se realizó con la Alianza del Pacífico, aceptó la inclusión del artículo de código fuente. Entonces, eso ha resultado terminando en una especie de desbalance que en algún momento la Alianza va a tener que evaluar, corregir, para poder aplicar también este artículo de código fuente entre los países de la Alianza, incluyendo a Colombia, y por supuesto también a Ecuador cuando ingrese, ¿no? En caso de que ingrese. Permítanme que voy a tratar de pasar a un comparativo que preparé. Este comparativo lo preparé para que precisamente facilite, digamos, el entendido en comparación y teniendo en cuenta lo que ya habíamos hablado sobre CPTPP, y creo que esto va a ayudar mucho. Como pueden ver, si empezamos desde las definiciones, solo voy a resaltar, por supuesto, las cuestiones saltantes y importantes que considero más importantes, pero si alguien tiene alguna duda o pregunta específica, inclusive relacionada a CPTPP, cuando vayamos avanzando, por favor, no duden en plantearla, no se preocupen y pueden abrir el micro sin problema. En el caso de CPTPP, como ven, tenemos, bueno, la definición de documentos de administración del comercio, que es una definición que se usa para el artículo de comercio sin papeles, para tratar de eliminar los papeles. Eso se tiene en todos los acuerdos. Estamos hablando del CPTPP, Alianza del Pacífico, el protocolo adicional, y también en Singapur, Alianza del Pacífico-Singapur, que ya debería estar entrando en vigencia pronto. Tenemos que, en el caso de información personal, cuando se define información personal, que va a ser utilizada esta definición para protección de datos, por ejemplo, o transferencia de información, incluyendo la información personal. Aquí hay una diferencia que es relevante para mencionarla. En el caso del CPTPP, nosotros mencionamos que es la información personal significa cualquier información, incluyendo datos, sobre una persona natural identificada o identificable. Y esa misma definición es la que se aceptó en el marco de la negociación con Singapur. La alianza la aceptó en el marco de la negociación con Singapur. Sin embargo, en el marco de la alianza, no se hizo mención a incluyendo datos. La pregunta será, en el momento en que se plantea algún panel, si es que se decide plantear en el marco de la alianza, del protocolo, dado que Colombia, sobre todo dado que Colombia no está en CPTPP, ¿cómo se va a interpretar este faltante, ¿no? Y en realidad, incluyendo datos lo que hace es incluir o dejar claro que se está comprendiendo a toda la información personal que está, digamos, organizada de manera masiva, que es una data, ¿no? Que se considera una data y que por lo tanto también es considerada información personal. Podría o no ser importante, eso se sabrá en el momento en que probablemente se genere algún panel, pero es una diferencia que salta a la vista entre los compromisos que se han realizado. Por otro lado, cuando hablamos del artículo de mensajes o spam, mensajes electrónicos comerciales no solicitados, se tiene el artículo en los tres compromisos, con algunas diferencias que vamos a ver al momento de llegar al artículo. Sin embargo, en el caso del CPTPP y del acuerdo con Singapur, lo que se ha hecho es hablar
de que un spam significa un mensaje electrónico que se envía a una dirección electrónica con fines comerciales. Sin embargo, en el caso de la negociación entre la Alianza del Pacífico, solamente se señaló significa un mensaje electrónico que se envía con fines comerciales. No se habla de que tiene que llegar a una dirección electrónica. Entonces, allí también probablemente hay una diferencia y de hecho eso se discutió con Singapur en el momento en que se negoció su asociación a la Alianza del Pacífico. Y se consideró que la precisión de que el mensaje tenía que llegar a la dirección electrónica era necesaria porque de lo contrario podríamos inclusive estar entendiendo que se abarcaría con este artículo a mensajes que pueden llegar, por ejemplo, vía telefónica. Que entonces estaríamos hablando de una ambición un poquito más alta para lo que se había acordado en CPTPP y que era el estándar que conocía Singapur hasta ese momento, ¿no? En el caso de la alianza, me atrevería a decir que no hubo el deseo de pasar ese nivel de compromiso. Sin embargo, no se incluyó o no se hizo la especificación de que el mensaje tenía que llegar a una dirección electrónica específicamente, ¿no? Sin perjuicio de eso, probablemente en un futuro cercano se va a discutir si sería adecuado abarcar también otros medios como porque ya hay spams vía redes sociales como WhatsApp o vía SMS directamente. Por otro lado, cuando hablamos de productos digitales y se definen, también hay una definición igual, la definición es la misma. Se hacen salvedades muy similares y las preocupaciones de las partes allí también son muy similares. Vamos a ver después el artículo. Igual en el caso de comercio realizado por medios electrónicos, interoperabilidad. Interoperabilidad no se define con Singapur, pero no vamos a entrar allí a discutir mucho eso. Autenticación electrónica es algo que está dentro de CPTPP y también dentro de Singapur. Sin embargo, en la Alianza del Pacífico no se ha definido autenticación electrónica. El ámbito de aplicación que es muy importante y que yo les resaltaba cuando hablamos del CPTPP, que se circunscribe a una persona cubierta por el acuerdo que es un inversionista o un inversionista de una parte, pero no incluye a un inversionista en una institución financiera o un proveedor de servicio de una parte, tal como se define en el artículo de definiciones, y nuevamente se excluye a la institución financiera o un proveedor de servicios financieros transfronterizos de una parte. Este ámbito o esta definición es importante porque marca un poco el ámbito del capítulo y en el caso del CPTPP es muy similar a lo que se ha acordado con Singapur, también en el caso de la alianza. Sin embargo, la alianza en el caso de Singapur hay que resaltar que lo que se ha hecho allí es excluir todos servicios financieros del acuerdo completamente. Entonces allí hay un estándar un poco distinto, porque sí hay un capítulo y sí aplica el acuerdo de la Alianza del Pacífico a servicios financieros normalmente. En el caso de Singapur fue una excepción por algunas sensibilidades de algunos países que estaban negociando. En la definición de instalaciones informáticas encontramos algunas diferencias en el caso de la alianza porque se habla de instalaciones informáticas significa servidores informáticos y dispositivos para el procesamiento o almacenamiento de información con fines comerciales, pero no incluye instalaciones usadas para proveer servicios públicos de telecomunicación. Ese pero no incluye instalaciones usadas para servicios públicos de telecomunicaciones es algo que no está en CPTPP y que tampoco se replicó en la negociación con Singapur por considerarse innecesario básicamente
puesto que estas instalaciones informáticas que, según lo que se había conversado o discutido en el momento en que se negociaba CPTPP, son instalaciones de conmutación o servidores de conmutación. El tecnicismo, por supuesto, lo entienden mejor nuestros colegas de los ministerios respectivos, bueno, el regulador y el ministerio respectivo en telecomunicaciones. Pero esos centros de conmutación no comprenden o no realizan, no procesan o almacenan datos, información. Por lo tanto, en el momento en que se negoció CPTPP, se llegó a la conclusión de que no era necesario hacer esa salvedad. Sin embargo, esta salvedad sí se mantuvo en la Alianza del Pacífico y ya no se replicó en el caso de la negociación con Singapur. Pero en todo caso se considera algo que no era necesario, ¿no? Ser incluido. Por otro lado, cuando hablamos de, bueno, y perdón, esta definición de instalaciones informáticas, por supuesto, la tenemos que tener presente de la mano del artículo de localización de servidores, ¿no? Creo que alguien quiere intervenir, perdón. No sé si se han olvidado un micro prendido o quieren intervenir, pero si quieren intervenir, por favor, abran el micro y no hay problema, pueden... ¿Josué? No, creo que ha sido un problema del micro. Pero si quieren intervenir nuevamente, nos avisan. Entonces, bueno, en el caso de instalaciones informáticas hablamos del compromiso de localización de servidores, que implica que obligues al otro país a que el servidor donde va a almacenar sus datos necesariamente esté en tu país, ¿no? Y el compromiso implica que o te obliga a que, o te compromete a no someter a nadie a esa obligación, ¿no? Por otro lado, también tenemos la definición de transmisión electrónica o transmitido electrónicamente, que es algo que también se replicó en el acuerdo con Singapur. Sin embargo, la alianza no define lo que considera transmitido electrónicamente. Recordemos que en el caso de CPTPP es una definición bastante amplia, que señala que significa una transmisión hecha utilizando cualesquiera medios electromagnéticos, incluyendo medios fotónicos. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque influye en la aplicación del artículo de, por ejemplo, derechos aduaneros, ¿no? Luego, en cuanto al ámbito de aplicación y las disposiciones generales, son similares los acuerdos. La Alianza del Pacífico hace hincapié en esto que les resaltaba allí, alentar la necesidad de alentar la autorregulación en el sector privado para promover la confianza en el sector, en el comercio electrónico. Y esto de la autorregulación, pues, resulta siendo muy importante cuando pensamos o nos detenemos a pensar en que la sobreregulación también, tratando de buscar la mayor seguridad posible en el comercio electrónico, puede resultar siendo muy dañina para el desarrollo del comercio desde el sector privado. Como ya han visto en otras ponencias, hay diferentes modelos de protección de datos y de transferencia de datos en el mundo. En realidad, el europeo, que es un poco más duro, el americano, que en realidad habla de autorregulación. Creo que nosotros probablemente nos encontramos un poco en el medio, y la alianza optó por resaltar la necesidad o la importancia de alentar a la autorregulación del sector privado, ¿no? Y de alguna manera, pues así también tratar de evitar la sobreregulación del comercio electrónico. Por otro lado, la alianza también resalta la necesidad de facilitar el uso del comercio electrónico por las micro, pequeñas y medianas empresas.
y garantizar la seguridad de los usuarios del comercio electrónico, tomando en consideración los estándares internacionales de protección de datos. Digamos, son cuestiones que están en línea también con lo que se señala en CPTPP. Sin embargo, son cuestiones particulares en el acuerdo de la alianza, ¿no? Por otro lado, tenemos también en el ámbito, en la Alianza del Pacífico se señala que el capítulo de comercio electrónico aplica medidas que afectan las transacciones electrónicas de mercancías y servicios, incluidos los productos digitales. Es decir, en la Alianza del Pacífico se resalta que se está aplicando el capítulo y hay que resaltar mucho que esto tiene mucha importancia para el artículo de productos digitales, de no discriminación, inclusive para el de derechos aduaneros, porque la Alianza del Pacífico está mencionando que el capítulo va a aplicar a todo lo que es mercancías y también a servicios, pero además resalta que incluye todo lo que pueda ser considerado producto digital, ya sea que algunos lo consideren mercancía en alguna oportunidad o siempre lo consideren servicios, ¿no? Entonces siempre va a estar protegido por el capítulo también el producto digital, sin perjuicio de las disposiciones sobre servicios e inversión que sean aplicables en virtud del protocolo. Y eso lo ponen en la alianza, vamos a ver por qué. En realidad en el modelo de CPTPP y lo que se replicó en Singapur, se incluyen muchas menciones a las excepciones que existen en el acuerdo, para que esas excepciones también sean respetadas en la aplicación de este capítulo. Alianza del Pacífico no mencionó cada una de esas excepciones, cada uno de esos artículos, pero sí menciona que no se estaría afectando lo que se ha establecido en servicios de inversión, que son capítulos de los cuales salen, como algunos de ustedes de repente saben, las medidas disconformes, ¿no? Que son justamente las salvedades que puede poner un país cuando no va a poder cumplir enteramente con alguno de los artículos del acuerdo que pudieran tener incidencia en inversión o en servicios. Por ejemplo, si tuviéramos una norma que de hecho exigiera la apertura del código fuente, tendríamos que poner esa norma en esa lista de medidas disconformes. Entonces, lo que se hace con este artículo en la Alianza del Pacífico es salvaguardar que esas medidas disconformes se puedan considerar importantes y que van a ser respetadas a pesar de lo que se está estableciendo aquí en el capítulo de comercio electrónico. A diferencia de la Alianza del Pacífico, lo que se hizo en CPTPP y se replicó en Singapur fueron todos estos párrafos que no voy a entrar a detallar, que sinceramente lo que hacen es repetir todas estas excepciones que puedan existir, o asegurarse de que todos los artículos que puedan ser de preocupación, y aquí por ejemplo se listan algunos artículos, estén siempre sujetos a esas limitaciones, ¿no? Y ahí se mencionan, como ven, las medidas disconformes. Entonces, incluso CPTPP y la negociación con Singapur, en la negociación con Singapur se intentó retirar disminuir estos párrafos, porque en CPTPP, si ustedes lo revisan detenidamente, esos párrafos son bastante repetitivos. Al parecer quedaron así porque hacían sentir mayor seguridad jurídica, digamos, a los equipos legales de cada una de las delegaciones en el momento de la negociación. Por ejemplo, el párrafo 5 era importante para Australia, el 6 para Canadá, etcétera. Entonces, terminaron quedando así, pero si uno lo revisa, son párrafos que repiten prácticamente lo mismo, ¿no? En esencia lo mismo. Y entrando a los artículos del capítulo más duro, como el de derechos aduaneros,
En realidad son muy similares a lo que el CPTPP es muy similar a lo que tenemos en la alianza. Sin embargo, hay algo que salta a la vista, que es que en la alianza se acordó que ninguna parte podría aplicar derechos aduaneros, tasas o cargos a la importación o exportación por medios electrónicos de productos digitales. Mientras que en CPTPP señala, ninguna parte impondrá derechos aduaneros a las transmisiones electrónicas, incluyendo el contenido transmitido electrónicamente. Se resalta en CPTPP el contenido transmitido electrónicamente, en alianza no, y en alianza más bien se hace una mención no solo de derechos aduaneros, sino de tasas o cargos. Sin embargo, al estar hablando de tasas o cargos a la importación y exportación, entenderíamos que en la práctica va a resultar siendo más bien derechos aduaneros, ¿no? Y de hecho, bueno, obviamente el Perú y los países de la alianza, que ya saben, México y Chile, ya aceptamos el compromiso en el marco del CPTPP, ¿no? Por otro lado, en el segundo párrafo de ese artículo se señala que para mayor certeza el presente capítulo, el de comercio electrónico, no impide que una parte imponga impuestos internos u otras cargas internas. Y eso sí es algo que se está replicando del capítulo de CPTPP, ¿no? Y se replicó también con Singapur. Y allí sí se menciona tarifas u otras cargas, ¿no? Y estamos hablando de impuestos internos tanto al contenido como al servicio digital en realidad. En cuanto, no veo ninguna mano levantada, pero por favor nuevamente, si es que hay alguna duda, pueden interrumpir. Respecto al artículo de trato de no discriminación de productos digitales, este es un artículo que está prácticamente igual en los tres acuerdos. Se ha mantenido el mismo estándar y se ha tratado de asegurar de que en realidad los productos digitales no sean discriminados, como les había mencionado en la conversación sobre CPTPP, ni por el origen del diseñador, ni por el país de origen de donde va a venir el producto, ¿no? Por otro lado, tienen también en el caso de la alianza no está el artículo de marco nacional de las transacciones electrónicas, que sí se replicó con Singapur, y que los países Chile, México y Perú sí hemos aceptado en el caso del CPTPP. Probablemente esto también podría ser una mejora que podría hacerse en el futuro en el caso de la Alianza del Pacífico, ya incluyendo otros estándares que se vienen discutiendo en el marco de la OMC, ¿no? Como el de la OCDE, por ejemplo, ¿no? Los principios de la OCDE. Tienen el artículo de autenticación electrónica y firmas electrónicas, que está también dentro de la alianza, sin embargo, no está la definición, como pudieron ver antes, de autenticación electrónica. El artículo también es similar. Tienen el artículo de protección al consumidor, también está dentro de la Alianza del Pacífico, dentro del segundo protocolo, porque si revisan el primero, este es mucho más, el nivel de compromisos es mucho menor que el que hubo en el segundo protocolo. El artículo también resulta siendo similar, no voy a entrar a detallar sobre él. Tenemos también el de protección de información personal, que allí sí hay diferencias, ¿no? Como pueden observar, el de CPTPP es un artículo mucho más detallado, más trabajado, ¿no? El de la Alianza del Pacífico simplemente señala que las partes deberán adoptar o mantener leyes, regulaciones o medidas administrativas para la protección de la información personal de los usuarios que participen en el comercio electrónico. Y las partes tomarán en consideración los estándares internacionales que existan en la materia.
y las partes deberán intercambiar información y experiencias en cuanto a su legislación de protección de la información personal. En el caso del CPTPP y lo que se replicó en la negociación con Singapur, hay mucho más detalle. Inclusive se habla de otras formas de protección de la información personal. Se habla de publicación también de la información personal. Esto sí está en otro artículo, lo vamos a ver más abajo. También tenemos el artículo de comercio sin papeles que les mencioné al principio. Y es también muy similar, solamente que en la alianza se señala cada parte se esforzará por aceptar los documentos de administración del comercio presentados electrónicamente de acuerdo a su legislación, como el equivalente legal de la versión en papel de dichos documentos. Sin embargo, esa mención que se hace en Alianza del Pacífico no considero que haga mucha diferencia porque en realidad, obviamente en CPTPP, cuando hablamos de reconocer esos documentos, estamos hablando de documentos que cumplen con todo el marco legal, ¿no? De lo contrario, obviamente también tendríamos argumentos para no recibirlo. Por otro lado, tenemos el artículo de principios sobre acceso y uso, que sí está en CPTPP y también se replicó con Singapur, pero la alianza no lo incluye. Como les mencioné también en la ocasión que hablamos sobre CPTPP, cuando se negoció con los estados asociados, hubo un cuestionamiento sobre la necesidad de este artículo, o se cuestionó que este artículo en realidad estaba recogiendo ya lo relacionado a neutralidad de la red. La Alianza del Pacífico no lo considera así. La Alianza del Pacífico planteaba un artículo de neutralidad de la red específico y mucho más claro, donde se trató de armonizar, digamos, lo que entendía cada uno de los países de la Alianza por neutralidad de la red. Pero, como saben, este es un tema bastante discutido y no se pudo lograr esa armonización con los estados asociados. Con Singapur no se incluyó neutralidad de la red, pero sí se incluyó el artículo de principios sobre el acceso y el uso de Internet, que básicamente lo relacionaban a neutralidad de la red porque habla de permitir el acceso y el uso de servicios y aplicaciones a elección del consumidor, ¿no? Por supuesto. Tenemos también el artículo de transferencia de información, que es muy similar en los tres acuerdos. No voy a entrar a detallar allí. O sea, puedo regresar si es que alguien tiene alguna duda sobre el contenido del artículo en sí. También tenemos el de cargos compartidos de interconexión de Internet, que no es un artículo que se haya replicado ni en Singapur, ni tampoco se incluye en la Alianza del Pacífico. Tenemos un artículo sobre uso y localización de instalaciones informáticas, que también les mencionaba antes cuando hablábamos de las definiciones. El artículo es muy similar. Solamente la alianza no incluye este literal, y les voy a leer el chapó. Dice, nada de lo dispuesto en este artículo impedirá que una parte adopte o mantenga medidas incompatibles con el párrafo 2 para alcanzar un objetivo legítimo de política pública, siempre que la medida no imponga restricciones sobre el uso o ubicación de las instalaciones informáticas mayores a lo que se requiere para alcanzar el objetivo. Que no sean más restrictivas de lo necesario, ¿no? Entonces, CPTPP tiene un test de necesidad adicional que no ha sido replicado en la Alianza del Pacífico y que en realidad tendría implicancias en caso de iniciación de un panel,
porque claramente en CPTPP sí se puede plantear o objetar que la medida es más restrictiva de lo necesario, ¿no? A diferencia de la Alianza del Pacífico, que no incluye este test de necesidad. Eso sí se replicó en Singapur, ¿no? En el artículo de mensajes electrónicos comerciales no solicitados, que son los de spam, resulta allí sí una diferencia importante. En el caso de la Alianza del Pacífico, solo es una mención a adoptar o mantener medidas que protejan a los usuarios de este tipo de mensajes. Sin embargo, perdón, voy a cerrar esto, no. Sin embargo, en el caso de CPTPP, como saben, y como lo vimos en la anterior conversación que tuvimos sobre CPTPP, sí se detalla mucho más qué es lo que se requiere, ¿no? En el caso de CPP se dice que cada parte tiene que adoptar o mantener medidas relativas a los mensajes electrónicos comerciales no solicitados que requieran a los proveedores de mensajes electrónicos comerciales no solicitados facilitar la capacidad de los receptores para prevenir la recepción continua de aquellos mensajes y requieran el consentimiento, bueno, este sería un O en realidad, requieran el consentimiento de los receptores según se especifique de acuerdo con las leyes y regulaciones de cada parte. Esos son los mecanismos opt-in y opt-out que les mencionaba cuando hablamos del CPTPP, que no están dentro de la alianza. Y además, el CPTPP incluye la opción para países que no tenían ninguno de estos mecanismos de alguna forma distinta disponer la minimización de esos mensajes, ¿no? En el caso de Alianza no hay eso, y en el caso de Singapur, lo que hizo la Alianza del Pacífico fue mantener estos mecanismos opt-in y opt-out como opciones, digamos, para cumplir el compromiso, pero cambió este literal y lo dejó de considerar una opción. Es decir, con Singapur no es una opción que simplemente tomes alguna otra medida para minimizar esos spams, sino que en el caso de Singapur, la Alianza del Pacífico se comprometió a que en realidad se procure, además, de manera adicional, minimizar la llegada de cualquier mensaje o la existencia de esos mensajes no deseados, ¿no? Entonces es un poquito, se quiso dar un tono un poco más ambicioso. Y también se habla de recursos en el caso del acuerdo con Singapur, ¿no? De proporcionar recursos contra los proveedores de spam. Después, en materia de cooperación, la Alianza del Pacífico, bueno, toca bastantes temas que no voy a resaltar todos, pero quizás vale la pena mencionar que la Alianza del Pacífico habla de trabajar conjuntamente para facilitar el uso del comercio electrónico por las MIPYMES, cuestión que en CPTPP habla de trabajar conjuntamente para apoyar a las pymes a superar los obstáculos. Sin embargo, yo creería que el fondo de lo que se quiere lograr con ese literal de cooperación es exactamente el mismo, ¿no? Y en el acuerdo con Singapur tenemos este trabajo conjunto para promover el flujo transfronterizo de información como elemento esencial en la promoción de un entorno dinámico para el comercio electrónico, ¿no? Le da mucha importancia a Singapur a este libre flujo de información, ¿no? Bueno, como les decía antes, este es otro artículo que también podría probablemente actualizarse si es que se vuelve a negociar el capítulo de comercio electrónico de la Alianza.
Y en materia de cooperación también en los otros acuerdos se habla de un artículo de cooperación específicamente para ciberseguridad, que no se tiene en el caso de la alianza. Se menciona, dentro del artículo de cooperación se menciona algo de seguridad digital, pero no hay un artículo específicamente de ciberseguridad que podría perfeccionarse y incluirse también en el marco de la alianza, ¿no? Hay un artículo de código fuente en CPTPP que no tenemos en Alianza del Pacífico, como les mencioné antes. Es inexistente el artículo, por lo tanto, ahí ojalá que en un futuro cercano se pueda incluir para poderlo aplicar entre los miembros de la alianza y también con Colombia, ¿no? Tenemos también el artículo de transparencia que se tiene en la Alianza del Pacífico y se replicó con Singapur, que básicamente habla de transparencia en la publicación de leyes y reglamentos que pudieran afectar al comercio electrónico, ¿no? En el caso de Singapur se replicó lo del CPTPP, que habla de tener transparencia en la publicación de información sobre protección de la información personal. Estos son los artículos de administración del capítulo, que bueno, no tienen relevancia para hoy, para la conversación que tenemos ahora. Y el capítulo de comercio electrónico tiene un artículo específico que hace prevalecer el capítulo, los demás capítulos del protocolo sobre el capítulo de comercio electrónico en caso de cualquier discordancia entre este capítulo de comercio electrónico y los demás del protocolo. Y con eso estaría mencionándoles más o menos las diferencias que hay en el caso de los compromisos específicamente de comercio electrónico. Y quería mencionarles también, más o menos, para que entiendan un poco en qué grupos sí se trabaja de manera activa en materia de aspectos digitales o en aspectos digitales en la Alianza del Pacífico. De manera activa se está trabajando, bueno, tenemos un montón de grupos de trabajo, algunos que están coordinados por MINCETUR y Relaciones Exteriores, otros que están coordinados por el MES y otros que es el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, bueno, en el caso del Perú, por favor entiéndanme que son los pares de los otros países de la Alianza también los que manejan esos grupos. Y en el caso de MINCETUR tiene pues varios grupos técnicos que responden específicamente al contenido del protocolo del acuerdo comercial, ¿no? Cuando hablamos de los grupos del Consejo de Ministros, ahí encontramos al de Agenda Digital, que no responde, como les dije, al contenido específicamente del protocolo, pero es un grupo que también analiza aspectos digitales más de gobierno y de sociedad digital, digamos, y eso lo administra Cancillería del Perú, y los ministerios, en el caso de los otros países son los ministerios de comercio, bueno, que en su mayoría son también Cancillería, ¿no? Comercio y Cancillería en conjunto. En el caso de finanzas, los ministerios de economía, digamos, tienen algunos grupos que no estoy segura si sigue activo el subgrupo de ciberseguridad, pero en todo caso en algún momento lo tuvieron. O quizás lo siguen teniendo, y el grupo de trabajo de innovación y digitalización financiera, que también lo ideal es que ambos que trabajen de manera coordinada, tanto con el grupo de Agenda Digital como con los que vamos a ver ahora, que son el subcomité de Economía Digital, que administra esta hoja de ruta del mercado digital regional que les mencionaba antes, y que está bajo la administración, en el caso de Perú, de MINCETUR. Y también se tiene el grupo de trabajo de la BUCE, que también resulta importante para comercio electrónico y comercio en general, ¿no? Finalmente, en el caso de la Alianza del Pacífico, en el marco del Subcomité de Economía Digital, se viene trabajando en la implementación de la hoja de ruta del mercado digital regional,
que es, digamos, el proyecto más grande que se ha impuesto la Alianza en materia digital hasta el momento. Es un proyecto que tiene para ser implementado todavía en años, no se va a lograr brevemente porque es bastante ambicioso. Consta de 3 pilares. Mejorar el acceso a la conectividad es el primer pilar, que habla más de infraestructura, apunta a la conectividad en infraestructura, digamos, donde vemos cuestiones relacionadas al roaming, por ejemplo. En el pilar 2 vemos lo que se busca es crear un entorno habilitador para promover el intercambio de bienes y servicios digitales. Y en el pilar 3 se busca desarrollar una economía digital que promueva el crecimiento, la productividad y el empleo, ¿no? Donde, por ejemplo, se van a incluir temas de talento digital para las sociedades de la Alianza del Pacífico. En este proyecto tan grande no trabaja solamente el Subcomité de Economía Digital, sería imposible, trabajan muchos grupos de la Alianza, de hecho todos están incentivados se fomenta que todos trabajen para tratar de hacer cumplir con las metas que tiene este proyecto. Trabaja, por supuesto, encabeza este trabajo el Subcomité de Economía Digital, trabaja activamente también el Grupo Técnico de Agenda Digital y trabajan otros grupos, como por ejemplo el Subcomité de Servicios, que también tiene algunas iniciativas en materia de servicios digitales, por ejemplo, y por lo tanto ponen todos los grupos su granito de arena para la implementación de este mercado. El Grupo Técnico de Pymes y Emprendimiento también tiene algunos proyectos. El Grupo de la BUCE también. Entonces termina siendo un trabajo bastante grande y coordinado y organizado. En la hoja de ruta del mercado digital regional encontramos que hay muchísimos grupos, como les decía, que están tratando de trabajar para implementar estas metas que se han trazado, que son muy grandes. Y aquí les ponía un poco qué tipo de proyectos son los que se están trabajando actualmente. Para el Pilar 1, por ejemplo, el Subcomité de Economía Digital está trabajando en un estudio para identificar la factibilidad de la eliminación del roaming internacional. Son ejemplos porque hay otros temas que están despegando, pero no los hemos puesto acá, sería mucha información. El Pilar 2, que habla de la creación de un entorno habilitador para promover el intercambio de bienes y servicios digitales. Por ejemplo, a ese pilar están aportando no solo el Subcomité de Economía Digital, sino también la BUCE, con un proyecto de implementación y desarrollo para la transmisión electrónica de la declaración aduanera, para la transmisión electrónica del certificado sanitario, etcétera, ¿no? El grupo ad hoc de propiedad intelectual también estuvo buscando el desarrollo de herramientas para pymes que les permitan un mejor uso de la propiedad intelectual, y etcétera, ¿no? Bueno, hay varios trabajos que también creo podría ser en el futuro el grupo ad hoc de propiedad intelectual en materia digital, ¿no? En el Pilar 3 aportan también muchos otros grupos, es quizás donde más se está trabajando en otros grupos. Para dar un ejemplo, el Grupo Técnico de Género, que ha trabajado muy activamente en los últimos meses, tiene un proyecto que llama Comunidad Mujeres Empresariales de la Alianza del Pacífico, y también la implementación de la hoja de ruta para la autonomía y empoderamiento económico de las mujeres, ¿no? Que tiene un enfoque digital, por supuesto. El grupo de cooperación también tiene una plataforma de movilidad estudiantil y académica. Entonces, así hay el grupo de servicios, aquí estudio sobre barreras logísticas y regulatorias al comercio de servicios digitales, que es lo que les mencionaba antes. Así todos los grupos aportan y cooperan para que este mercado digital pueda ser implementado de manera exitosa, y por supuesto esto tiene todavía, es un proyecto que va a demorar, ¿no? Es bastante ambicioso. Eso es todo lo que les quería comentar hoy. Creo que nos ha alcanzado el tiempo bastante justo, pero si hay alguna pregunta o algún dato que quisieran saber adicional, inclusive si no lo tengo ahorita, podría tratar de brindárselos después, ¿no? Pero quedo atenta si hay alguna pregunta ahora, ¿no? Gracias.
Gracias, Karina. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo te quería hacer una pregunta, Karina. ¿A Perú le corresponde todavía implementar en legislación nacional alguna de sus obligaciones en materia internacional en cuanto a comercio digital? De las obligaciones del acuerdo de la Alianza del Pacífico, no nos falta nada. En el caso del CPTPP, tenemos algunas obligaciones que creo que hace falta implementar. Tendríamos que revisar y cerciorarnos también con las autoridades competentes porque tienen que ver con materia de propiedad intelectual. Allí habían algunos artículos que necesitaban probablemente alguna implementación y no necesariamente se ha dado, ¿no? Pero después de eso no hay otra cosa que requiera todavía implementación, ¿no? Es que en realidad los artículos en materia de comercio electrónico, sobre todo, llegaron en un momento en que no teníamos regulación sobre la materia, mucha regulación sobre la materia o que tuviera incidencia en la materia. Entonces, más bien cuando llegaron inicialmente con el acuerdo de Perú con Estados Unidos, ya fueron, digamos, compromisos que comenzaron a parar la generación de normas que pudieran afectar esos compromisos o el comercio electrónico, ¿no? Entonces, creo que en el caso del Perú no hay mucho problema con la implementación en realidad, no nos falta algo en particular. Perfecto. Y otra pregunta que te quería hacer, o sea, tú nos vas diciendo que esto se va haciendo como pegando saltitos de diferentes acuerdos. Estos acuerdos, en principio, están también los acuerdos digitales que vimos de última generación. ¿Nos vamos a seguir moviendo en el CTPPP o vamos a tratar de ir un paso más adelante o cómo lo ves a futuro? Yo creo que, o sea, no, definitivamente tenemos que tenemos que despegarnos del CPTPP y de todos los acuerdos. Más bien la visión del MINCETUR siempre es tratar de innovar e incluir temas nuevos, ¿no? Porque además, en el caso del Perú, ya hay una negociación con la mayoría de nuestros socios comerciales más importantes. Entonces, lo que toca ahorita, y de hecho se está haciendo en muchos casos, es profundizar los acuerdos. Entonces, lo que tocaría ahorita es probablemente revisar algunos acuerdos con países que no estén en CPTPP y profundizar con ellos algunos compromisos. Y en el caso de los CPTPP, yo creo que allí el trabajo va a estar, porque para que se genere un acuerdo del nivel de CPTPP con tantos países, creo que eso va a tardar muchos años, pero sí va a generarse trabajo muy productivo e interesante en el marco del Subcomité de Comercio Electrónico del CPTPP, que de hecho ya está trabajando ellos han empezado con verificar la implementación, que es lo que usted preguntaba antes, del capítulo de comercio electrónico en todos los países del CPTPP, ¿no? Perú es uno de los países que está participando ahí para ser evaluado. Y por otro lado, hablando de otro tipo de acuerdos como, por ejemplo, el DEPA, que probablemente es uno de los más cercanos a nuestro país, porque está ahí también Chile y están otros dos países que de hecho negociaron con nosotros para estados asociados de la Alianza del Pacífico. Creo que podría ser interesante que el Perú evaluara el ingreso a ese tipo de acuerdos. Sin embargo, en el caso particular del DEPA, sí creemos que hay, o sea, se genera una plataforma interesante de trabajo conjunto con esos países para mantenernos, digamos, como un país siempre incluido dentro de la discusión en materia de comercio electrónico y en materia digital,
Pero el DEPA no va a alcanzar, como les mencionaba también en la ocasión anterior que hablamos de CPTPP y les hablé del DEPA, el DEPA no va a llegar a la ambición que tiene el CPTPP, ¿no? El DEPA te abre la puerta para poder discutir otros aspectos que no están en CPTPP, como por ejemplo inteligencia artificial o datos abiertos de gobierno, que no están en CPTPP, no se mencionan, aunque pueden ser trabajados en ese marco, y de hecho yo creo que vienen trabajos en eso. Pero bueno, el DEPA, a pesar de que no incluye compromisos vinculantes en materias muy importantes como transferencia de información, código fuente, etcétera, sí te abre la puerta a iniciar ya las conversaciones en esos temas, ¿no? Inteligencia artificial, bueno, data abierta de gobierno y otros temas, sandboxes, que son muy importantes e interesantes en este momento. Entonces, creo que esa plataforma podría ser valiosa, entonces no estaría de más que el Perú evalúe también una posible adhesión, ¿no? Creo que probablemente el fuerte en materia electrónica o de comercio electrónico para el Perú en negociaciones tiene que estar en profundizar lo que ya tenemos, en aprovechar el subcomité de comercio electrónico del CPTPP y cualquier plataforma que se pueda generar como la del DEPA u otras, y sobre todo para hacer trabajo ya enfocado en MIPYMES de Perú, y probablemente así lo vean los otros países de la alianza igual. Esa será nuestra gran oportunidad de trabajo para las MIPYMES. Perfecto, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, agradecerte mucho, Karina, muy clara la exposición. Gracias por tu presentación. Y avisarles a todos que mínimo nos queda una clase, que es ver todo el tema del APEC y de la posición de Estados Unidos, y confirmarles si va a haber otra sobre la OSD, que todavía me tienen que confirmar. La de Estados Unidos va a ser, creo que en 15 días, ya les vamos a estar informando para que puedan asistir a la última clase. Desearles, Muchísimas gracias. desearles unas buenas noches y que tengan una buena semana. Ya le estamos avisando cuándo va a ser la última y si va a haber otra adicional. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos Chao, chao. por estar Hasta luego. conectados. Adiós.